El sol se hundió en el horizonte, proyectando largas sombras que se extendían por el desgastado pavimento que conducía a la entrada del parque de atracciones abandonado. Se alzaba en la distancia un remanente esquelético de una era pasada, con sus atracciones oxidadas y atracciones descoloridas como testigos silenciosos de un trágico incidente que había sellado su destino. Mis amigos y yo, buscando una aventura cargada de adrenalina, decidimos explorar los restos en descomposición de este otrora vibrante parque infantil. El aire estaba cargado de anticipación a medida que nos acercábamos a las desgastadas puertas, sus chirriantes bisagras resonaban en la quietud de la noche. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo cuando entramos en el inquietante reino del olvidado parque de diversiones. El brillo parpadeante de las distantes farolas arrojaba una palidez sobrenatural sobre la desolación que nos rodeaba. El parque, ahora un cementerio de recuerdos, lo atraía con un encanto inquietante. Nuestras linternas atravesaron la oscuridad mientras nos adentrábamos más en el corazón del parque de atracciones abandonado. El aire estaba impregnado de olor a óxido y descomposición, un recordatorio tangible del paso del tiempo. Los ecos de risa y alegría que alguna vez reverberaron en el aire hacía tiempo que se habían disipado, reemplazados por un silencio opresivo que se aferraba a las estructuras en descomposición. A medida que nos acercábamos a la primera atracción, una noria destartalada congelada en el tiempo, un escalofrío inexplicable se apoderó de nosotros. Las luces parpadeantes encima de los radios oxidados proyectan sombras espeluznantes en el suelo. Era como si los espectros del pasado estuvieran observando, con sus recuerdos grabados en el tejido mismo de la atracción en decadencia. Los susurros del viento a través de la estructura esquelética de la noria parecían llevar consigo las risas de los niños y los acordes lejanos de la música de carnaval. Inquietos, seguimos adelante, decididos a desentrañar los misterios que se esconden dentro del parque de atracciones abandonado. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo mientras explorábamos los restos de atracciones olvidadas, una casa embrujada con pintura descascarada, un carrusel con espejos agrietados y una montaña rusa cuyas pistas habían sucumbido a la marcha implacable. De tiempo. Cada paso que dábamos parecía despertar ecos latentes y una sensación de presentimiento flotaba en el aire. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a experimentar fenómenos extraños que desafiaban toda explicación. Las sombras danzaban en la periferia de nuestra visión y susurros distantes permanecían en el silencio. El aire, cargado de una energía sobrenatural, parecía vibrar con la presencia de algo más allá del reino de los vivos. Cuando entramos en la decadente casa de la diversión, los espejos deformados distorsionaron nuestros reflejos, creando grotescas caricaturas de nosotros mismos. La risa disonante que resonó en los pasillos vacíos nos provocó escalofríos. Era como si los espíritus de aquellos que alguna vez se habían deleitado con la alegría del parque estuvieran surgiendo de las sombras, dejando sus huellas espectrales en el tejido de la realidad. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en un segundo plano a medida que profundizábamos en los misterios del parque de atracciones abandonado. La atmósfera se volvió cada vez más cargada y una tensión tácita se apoderó de nuestro grupo. Ya no éramos meros espectadores, nos habíamos convertido en participantes involuntarios de una narrativa que trascendía los límites del mundo tangible. Cuando llegamos al corazón del parque, un antiguo anfiteatro cubierto de hiedra, una quietud inquietante nos envolvió. El escenario agrietado, ahora un escenario para la recuperación de la naturaleza, parecía contener los ecos persistentes de actuaciones del pasado. El aire estaba cargado de una energía inexplicable y nuestras linternas parpadeaban como en respuesta a una presencia invisible. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en un segundo plano mientras nos enfrentábamos a lo inexplicable. Las sombras parecían moverse por voluntad propia y un coro de susurros incorpóreos llenaba el aire. Fue una sinfonía de lo sobrenatural, un inquietante crescendo que llegó a las profundidades de nuestro malestar colectivo. Mientras estábamos en el anfiteatro abandonado, con los restos de una era pasada asomando a nuestro alrededor, un sentimiento de reverencia se apoderó de nuestro grupo. El parque de atracciones, que alguna vez fue un lugar de alegría y celebración, se había convertido en un tapiz espectral tejido con hilos del pasado.
Los recuerdos de aquellos que se habían deleitado con sus atracciones flotaban en el aire, con sus historias grabadas en el tejido mismo de las estructuras en decadencia. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo cuando salimos del abandonado parque de diversiones. El aire de la noche era fresco y las lejanas luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte. Los ecos de nuestra exploración persistieron en los rincones de nuestras mentes, un recordatorio inquietante del reino espectral que habíamos habitado brevemente. Mientras nos alejábamos del parque de diversiones abandonado, cuyos restos de lo que alguna vez fue un área de juegos vibrante, ahora se desvanecen en el espejo retrovisor, llevamos con nosotros las huellas indelebles de un encuentro con lo sobrenatural. El suave zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos nos acompañaron en el viaje a casa, pero los ecos de nuestra noche en el parque de atracciones encantado resonarían en nuestros recuerdos durante años. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El implacable clic de mi cámara resonó a través de los desolados pasillos del asilo abandonado, cuyas paredes alguna vez estériles ahora estaban manchadas con los restos de una historia oscura e inquietante. Me habían asignado la tarea de documentar el interior de esta notoria institución, conocida por sus prácticas inhumanas y las almas torturadas que alguna vez la llamaron hogar. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo a medida que me acercaba a la imponente entrada. La pesada puerta de metal, ligeramente entreabierta, crujió siniestramente con la brisa que susurraba a través del patio cubierto de maleza. Con cada paso, el peso del pasado del asilo se posaba sobre mis hombros, una presencia tangible que me acompañaba hacia las sombras. El aire del interior estaba cargado con el olor a descomposición, un acre recordatorio del sufrimiento que había impregnado estos pasillos. La luz parpadeante de mi linterna proyectaba largas sombras sobre la pintura descascarada y los azulejos desmoronados. A medida que exploraba más, el inquietante silencio solamente fue roto por los distantes crujidos y gemidos de la estructura en descomposición. La primera habitación en la que entré contenía los restos de camas de inmovilización, cuyos marcos oxidados contaban historias de la angustia que se desarrollaba dentro de estas paredes. Los registros descoloridos de los pacientes yacían esparcidos por el suelo, detallando tratamientos que, según los estándares modernos, eran nada menos que bárbaros. Fue escalofriante comprender que los horrores del pasado no se limitaban a los libros de historia, permanecieron en la estructura misma del asilo. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo a medida que profundizaba en el corazón del asilo. Cada fotografía que capturé parecía desentrañar otra capa de la sombría narrativa de la institución. Las luces parpadeantes del techo proyectaban sombras espeluznantes sobre el papel tapiz despegado y los ecos distantes de una época olvidada susurraban en los pasillos vacíos. En el ala médica, descubrí una serie de pequeñas habitaciones con ventanas enrejadas, celdas de aislamiento que alguna vez albergaron a aquellos considerados no aptos para la sociedad. Las correas deshilachadas de una camisa de fuerza colgaban de un gancho oxidado, un testimonio silencioso del tormento que se desarrollaba dentro de estas paredes. Mientras levantaba mi cámara para capturar la inquietante escena, un escalofrío inexplicable recorrió mi espalda. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo cuando entré al salón principal del asilo. La grandeza de su arquitectura, ahora empañada por el abandono, hablaba de una época pasada en la que la institución era aclamada como un faro de progreso. Fue un marcado contraste con la sombría realidad que estaba descubriendo en cada fotografía. Los pasos del personal que alguna vez resonaron y los gritos ahogados de los pacientes parecieron reverberar en el aire. En uno de los pasillos me topé con una colección de obras de arte antiguas de pacientes, expresiones desesperadas de aquellos atrapados en el laberinto de sus propias mentes. Los rostros distorsionados y los paisajes retorcidos hablaban de los demonios internos que habían encontrado refugio dentro de los límites del asilo. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo cuando entré a la decadente capilla del asilo. Los polvorientos bancos, con sus alguna vez vibrantes cojines ahora reducidos a jirones, rodeaban un altar adornado con restos de una ceremonia olvidada.
Una sensación de profunda tristeza se apoderó de mí al imaginar las almas destrozadas que buscaban consuelo dentro de estos muros sagrados. Mientras apuntaba mi cámara hacia el ruinoso órgano de la capilla, una inquietante melodía pareció resonar en el vacío. Las notas lejanas, llevadas por una brisa de otro mundo, agitaron el aire estancado y me erizaron los pelos de la nuca. La sinfonía sobrenatural se desvaneció tan rápido como comenzó, dejándome en un silencio escalofriante que parecía más opresivo que antes. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo cuando llegué al último ala del asilo. La morgue, un lugar de macabra finalidad, contenía camillas manchadas con los residuos de un pasado trágico. La luz parpadeante proyectaba sombras espeluznantes sobre las frías superficies metálicas y el aire parecía espesarse con el peso de las vidas que habían encontrado su fin dentro de estas paredes. A medida que me acercaba a la salida, el silencio opresivo que me había acompañado durante todo el asilo se disipó. El suave zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos volvieron a ser la banda sonora de mi viaje. Las fotografías que había capturado contaban una historia de sufrimiento y desesperación, una narrativa grabada en la esencia misma de la decadente estructura del asilo. Cuando volví a salir a la luz del día, el peso de la historia del asilo permaneció en mi mente. El suave zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos me acompañaron en el viaje lejos de este lugar inquietante, pero los ecos del pasado resonarían en mi memoria durante los años venideros. La monotonía del turno de noche en el abandonado Woodland Mall nunca me había molestado antes. Como guardia de seguridad, mi trabajo consistía en garantizar que los pasillos vacíos permanecieran libres de intrusos o vándalos. Lo que no sabía era que las verdaderas amenazas que acechaban en el desolado centro comercial eran mucho más siniestras. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos resonaron en mi mente cuando comencé mi patrulla de rutina. Las luces parpadeantes de arriba proyectaban sombras espeluznantes sobre el suelo de baldosas, creando una danza de oscuridad que parecía seguir cada uno de mis pasos. El centro comercial, que alguna vez fue un bullicioso centro de comercio, ahora permanecía congelado en el tiempo y sus pasillos silenciosos guardaban recuerdos de una época pasada. Al doblar la esquina cerca de los viejos grandes almacenes, una sensación inquebrantable de ser observado me provocó un escalofrío en la espalda. Lo descarté como producto del aislamiento, la soledad jugando una mala pasada en mi mente. Las parpadeantes luces fluorescentes del techo parecían burlarse de mi inquietud, proyectando un brillo errático que resaltaba el vacío del espacio a mi alrededor. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo a medida que me acercaba al atrio central. Fue allí donde comenzaron los pasos fantasmales, ecos suaves que imitaban la cadencia de una multitud de compras distante. Me esforcé por discernir si los sonidos eran meros ecos de la antigua vitalidad del centro comercial o algo más siniestro. Cada paso que daba parecía despertar los espectros del consumismo y el aire se espesaba con una historia tácita. A medida que me adentré más, las pisadas rítmicas se hicieron más pronunciadas, una procesión de otro mundo que desafiaba la realidad desierta del centro comercial. Las luces parpadeantes de arriba proyectaban sombras alargadas que bailaban al ritmo espectral, intensificando la atmósfera espeluznante. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se convirtieron en ecos lejanos cuando llegué al desierto patio de comidas. El espacio alguna vez vibrante, ahora desprovisto de vida, tenía una cualidad surrealista que me inquietó. Las luces parpadeantes sobre las mesas del comedor abandonadas hace mucho tiempo proyectaban sombras inconexas que parecían moverse de forma independiente, creando un desconcertante ballet de oscuridad. Mientras continuaba mi patrulla, las sombras comenzaron a converger y tomar formas que desafiaban toda explicación. Figuras se movían en la periferia de mi visión, sus formas distorsionadas y esquivas. Intenté convencerme de que la mente, abandonada a vagar aislada, podía conjurar ilusiones, pero la escalofriante realidad persistía. El centro comercial no estaba tan vacío como parecía. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo cuando entré en la decadente galería. El tenue resplandor de las máquinas de juego abandonadas proyectaba una palidez etérea en los alrededores.
Los suaves jingles y pitidos electrónicos que alguna vez acompañaron la risa de los niños ahora flotaban en el aire como inquietantes melodías. A medida que me adentré más en la sala de juegos, los sonidos fantasmales del juego resonaron a mi alrededor. Los botones de las máquinas desiertas parecían presionarse por sí solos, produciendo ecos fantasmales de una época en la que la alegría y la emoción llenaban el aire. Cuestioné mi cordura mientras las luces parpadeantes de arriba proyectaban patrones desorientadores en la alfombra gastada bajo mis pies. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se convirtieron en recuerdos lejanos a medida que me acercaba al tramo final de mi patrulla, el cine abandonado. La taquilla vacía me recibió como una reliquia olvidada, sus ventanas de cristal reflejaban las sombras que danzaban detrás de mí. Dudé, la anticipación de lo desconocido me retenía. Las luces parpadeantes sobre la entrada del teatro proyectaban un brillo espectral, invitándome a entrar. El otrora grandioso vestíbulo, ahora una cámara destartalada de glamour desvaído, parecía latir con una energía de otro mundo. El sonido de charlas lejanas y el susurro de las palomitas de maíz me envolvieron, como si las paredes mismas retuvieran los ecos de 1000 experiencias cinematográficas. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se desvanecieron en el fondo cuando entré al cine a oscuras. El aire interior estaba cargado de una tensión tácita, el público fantasma esperaba un espectáculo que nunca comenzaría. Las luces parpadeantes sobre el escenario proyectaban largas sombras que se contorsionaban y bailaban, creando una actuación surrealista para una audiencia invisible. A medida que avanzaba hacia el escenario, las sombras se fusionaron en formas confusas que parecieron materializarse ante mis ojos. Los espectros de una época olvidada, los clientes congelados en el tiempo, contemplaban una pantalla vacía con ojos hundidos. El aire crepitaba con una energía sobrenatural y sentí una inexplicable compulsión de abandonar el teatro. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se convirtieron en un zumbido distante cuando salí del cine, con la presencia antinatural persistiendo detrás de mí. Las luces parpadeantes sobre la entrada proyectaban sombras alargadas que se estiraban como dedos etéreos, alcanzando los confines de la realidad. Completé mi patrulla con una nueva sensación de urgencia, con los recuerdos atormentados del Woodland Mall abandonado grabado en mi mente. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos me acompañaron mientras salía a la pálida luz del amanecer. El centro comercial, con sus habitantes espectrales, seguía siendo un enigma inquietante, un lugar donde los ecos del pasado se negaban a desvanecerse. Las chirriantes puertas de la mansión Blackwood se alzaban ante nosotros, una reliquia de opulencia ahora tragada por las enredaderas invasoras del abandono. Mi novia Emily y yo éramos fotógrafos ávidos con una inclinación por capturar la belleza inquietante de los lugares abandonados. La grandeza de Blackwood, su fachada destartalada y sus jardines descuidados prometían un lienzo de misteriosa elegancia. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos señalaron nuestra llegada mientras navegábamos por el sinuoso camino que conducía a la mansión. El aire estaba cargado por el peso del pasado y la imponente estructura parecía respirar recuerdos olvidados hacía mucho tiempo. El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras que danzaban sobre la piedra erosionada. Mientras instalamos nuestras cámaras en la luz tenue, las ventanas de la mansión nos miraban como ojos vacíos, sin revelar nada de los secretos que guardaba dentro. La familia Blackwood, que alguna vez fue el epítome de la riqueza y el prestigio, había desaparecido sin dejar rastro, dejando su mansión al implacable paso del tiempo. La gran escalera, adornada con una alfombra roja que alguna vez fue lujosa, nos invitó a explorar los misterios escondidos en los pisos superiores. Nuestros pasos resonaban por los cavernosos pasillos y el aire cargado de polvo se pegaba a nuestra piel como un sudario. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos afuera se convirtieron en murmullos distantes mientras la mansión nos envolvía en un inquietante silencio. Al caer la noche, nos aventuramos en el salón, cuyos muebles decadentes estaban congelados en un cuadro macabro de elegancia olvidada. El piano de cola permaneció como un centinela fantasmal, con sus teclas de marfil intactas durante décadas. Emily capturó la inquietante belleza de la escena, su cámara hizo clic al ritmo de los latidos de nuestro corazón.
El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se volvieron indistinguibles del silencio interior a medida que subíamos la gran escalera. Los pisos superiores revelaron un tapiz de abandono, papel, tapiz despegado, espejos rotos y habitaciones congeladas en un crepúsculo perpetuo. Las otrora lujosas habitaciones contenían restos de vidas abruptamente abandonadas, como si la familia Blackwood hubiera huido de algún terror invisible. En la suite principal, el aire se volvió pesado con una historia no dicha. Mientras apuntaba mi cámara al espejo de tocador roto, un susurro escalofriante resonó en la habitación. Lo descarté pensando que el viento estaba jugando una mala pasada, pero la mirada de Amelie se fijó en el reflejo en el cristal. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos afuera se convirtieron en ecos distantes mientras la voz de Amelie temblaba de incertidumbre. Señaló el espejo, donde el reflejo reveló una fugaz visión de una figura, una silueta espectral que desafiaba toda explicación. El pánico se apoderó de nosotros y cuestioné la cordura de nuestro esfuerzo. Con temor, continuamos nuestra exploración. Los secretos de la mansión se revelaban con cada crujido del piso. En una biblioteca olvidada, tomos polvorientos hablaban de rituales esotéricos y conocimientos arcanos perseguidos por el patriarca Blackwood. Insinuaba una búsqueda desesperada de algo más allá de la comprensión mortal. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos parecieron desvanecerse en el abismo cuando descubrimos un pasaje oculto que conducía a una cámara subterránea. El aire se hizo más frío y una sensación de aprensión se apoderó de nosotros. La cámara reveló un espacio poco iluminado adornado con extraños símbolos y un altar en el centro. Las velas parpadeantes proyectaban sombras danzantes y, cuando nos acercábamos al altar, una ráfaga fría susurró a través de la cámara. Llevaba consigo los ecos torturados de una familia consumida por el conocimiento prohibido. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos se convirtieron en un recuerdo lejano mientras nos enfrentábamos a la oscura verdad de Blackwood Mansion. En nuestra búsqueda de la misteriosa belleza que nos atrajo a la mansión, habíamos desenterrado una historia impregnada de prácticas ocultas y un deseo desesperado de trascender los límites del reino de los mortales. La familia Blackwood, impulsada por una curiosidad insaciable, se había adentrado en reinos prohibidos y la mansión ahora era un testimonio de su trágica búsqueda. Mientras volvíamos sobre nuestros pasos, el leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos afuera nos invitaban a regresar al reino de los vivos. La grandeza de Blackwood Mansion, que alguna vez fue un misterio atractivo, ahora cargaba con el peso de un legado oscuro. Nos marchamos, con nuestras cámaras cargadas de imágenes inquietantes, dejando la mansión en su sueño eterno. El suave zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos acompañaron nuestro viaje hasta bien entrada la noche, llevándonos con nosotros la inquietante certeza de que algunos lugares, por hermosos que sean, albergan secretos que no deberían ser perturbados. Blackwood Mansion, con su desvaída grandeza y sus secretos susurrados, quedaría grabada para siempre en nuestra memoria, un inquietante recordatorio de la delgada línea entre la fascinación y lo desconocido. La fábrica abandonada se alzaba en las afueras de la ciudad como una reliquia esquelética de una época pasada. Alguna vez fue un bullicioso centro industrial, pero sus máquinas quedaron en silencio después de que un trágico accidente industrial se cobrara la vida de varios trabajadores. El incidente, envuelto en rumores de negligencia y encubrimientos corporativos, provocó el cierre abrupto de la fábrica, dejando tras de sí un vacío cavernoso en el que resonaban los fantasmas del pasado. Era una fresca tarde de otoño cuando un grupo de compañeros de trabajo, en busca de emociones más allá de los confines de sus vidas mundanas, decidieron aventurarse en el corazón de la fábrica abandonada. El encanto de la exploración prohibida los atraía, prometiendo una descarga de adrenalina que los cubículos de oficina nunca podrían proporcionar. El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos contra la grava marcaron nuestra llegada al desolado sitio. El aire tenía un olor a óxido y descomposición a medida que nos acercábamos a la imponente entrada. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando un brillo espeluznante sobre los restos de maquinaria olvidada. Cuando entramos en la cavernosa extensión, el vacío de la fábrica se hizo palpable.
El leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos en el exterior servían como un recordatorio lejano del mundo que habíamos dejado atrás. La inmensidad de la fábrica se tragó nuestras voces, dejándonos en un silencio opresivo roto solamente por el ocasional goteo de agua de las tuberías con fugas. El grupo navegó a través del laberinto de equipos en descomposición, cada paso resonaba en los pasillos vacíos. Los restos de las líneas de producción se alzaban como antiguos monolitos, testimonio de una época en la que este lugar estaba lleno de vida. Nos sentíamos como intrusos en un cementerio de la industria. A medida que profundizábamos, una sutil inquietud se apoderó del grupo. El leve zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos se habían desvanecido en un segundo plano, reemplazados por los ecos siniestros de la historia embrujada de la fábrica. Las sombras danzaban en las paredes, engañando a nuestra percepción, y cada crujido del metal oxidado parecía llevar el peso de una historia trágica. Los niveles superiores de la fábrica nos llamaban y, a medida que subíamos las desvencijadas escaleras, el aire se hacía más frío. El suave zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos se convirtieron en un recuerdo lejano cuando descubrimos la fuente del persistente dolor de la fábrica. En un rincón olvidado, nos topamos con un monumento improvisado, fotografías descoloridas de trabajadores sonriendo en medio de la maquinaria, una caja de herramientas desgastada y notas escritas a mano que expresaban dolor y solidaridad. Fue un conmovedor recordatorio de vidas abruptamente truncadas y de la camaradería que una vez había prosperado dentro de estos muros. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos sirvieron como telón de fondo distante mientras permanecíamos en silenciosa contemplación. Al parecer, los espíritus de los trabajadores no habían encontrado la paz. La fábrica resonó con su presencia persistente y el peso de su dolor colectivo flotaba en el aire. A medida que avanzaba la noche, se desarrollaron fenómenos sutiles a nuestro alrededor. Las herramientas se movieron inexplicablemente, ecos distantes de risas parecieron resonar en los pasillos vacíos y el grupo compartió susurros silenciosos sobre encuentros inexplicables. El leve zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos quedaron en el último momento cuando los espectrales habitantes de la fábrica dieron a conocer su presencia. A la tenue luz de una linterna, vislumbramos apariciones fugaces, figuras translúcidas que se movían con una gracia etérea. La fábrica, que alguna vez fue un testimonio del ingenio humano, ahora era testigo de una congregación silenciosa de almas perdidas. Éramos intrusos en un reino donde el tiempo parecía suspendido y el pasado se fusionaba perfectamente con el presente. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos afuera presagiaban la llegada de un nuevo día. Agotado y nervioso, el grupo volvió sobre sus pasos, dejando la fábrica abandonada a sus espectrales habitantes. El peso del pasado persistió y el grupo partió con un nuevo respeto por el fino velo que separa a los vivos de los ecos de la historia. Cuando salimos al fresco aire de la mañana, el leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos marcaron nuestro regreso al mundo tangible. La fábrica abandonada, con sus máquinas silenciosas y sus espíritus persistentes, se convirtió en un capítulo de nuestra memoria colectiva. Nos alejamos, atormentados, no solamente por la experiencia, sino también por la comprensión de que algunos ecos del pasado se niegan a desvanecerse, resonando a través de los pasillos del tiempo con una inquietante persistencia.